Todo empezó con una copa de vino tinto que nunca debí aceptar. Era jueves, las 9:15 de la noche, y estábamos en casa de nuestros vecinos, Marta y Rubén, celebrando el cumpleaños de él. David se había ido hacía una hora porque madrugaba al día siguiente. Yo me quedé. Dije que por cortesía, pero la verdad es que no quería volver a casa. No tan pronto. No a esa cama helada donde hacía meses que dormíamos como compañeros de piso. Cuando Marta me puso otra copa en la mano, dije que no, pero Rubén intervino con esa sonrisa suya de confianza fácil, la que usa cada vez que quiere algo. Una más y te dejo en paz, dijo. Y como idiota, sonreí, choqué la copa con la suya y bebí. No recuerdo qué vino era. Recuerdo que estaba fuerte, que ardía un poco, y que sentí calor, pero no del vino. Fue cuando me rozó el muslo por debajo de la mesa, como si fuera algo natural. Nadie lo vio. Marta estaba en la cocina, peleando con los cielos. Él me miró como si ya supiera que yo no me iba a levantar, que no iba a gritar ni a ofenderme. Y tenía razón. Esa noche crucé una línea. No porque pasara algo todavía, pero porque no hice nada para evitar que pasara después. Rubén me escribió 2 días después. No fue un mensaje romántico ni uno de esos que se esperan de alguien que ha cruzado una línea con la mujer de su vecino. Fue práctico, directo, como si estuviéramos cerrando una cita médica. El martes por la tarde estoy solo. Si te apetece pasar, sabes dónde vivo. Lo leí mientras David preparaba café en la cocina. No contesté. No porque me pareciera mal, sino porque no sabía si podía manejarlo. Me senté en el sofá, fingí revisar correos del trabajo, y me quedé con esa frase flotando en la cabeza como si alguien me hubiera abierto una puerta que no sabía que existía. El martes fui. No fue impulsivo. No fue una caída emocional. Fui con todo el control del mundo, sabiendo perfectamente lo que iba a pasar. Rubén abrió la puerta y no me dijo nada. Se apartó y me dejó pasar. No hubo tensión, ni nervios, ni esa teatralidad de película. Me quitó el abrigo, lo colgó, y me ofreció algo de beber. Le dije que no hacía falta. La casa estaba en silencio, y la televisión estaba encendida solo para hacer ruido. Estuvimos juntos durante poco más de 1 hora. No hablamos casi nada. No preguntó nada sobre David. Yo no pregunté nada sobre Marta. Fue simple. Y cuando terminó, me vestí, cogí el abrigo y salí. Caminé de vuelta a casa sintiéndome extrañamente tranquila. Pensé que me sentiría sucia, confundida o tal vez culpable. Pero no. Solo silencio. Durante una semana, todo siguió igual. David no sospechó nada, o si lo hizo, lo disimuló. Seguía con sus horarios, sus rutinas, sus cenas frente al ordenador. Yo hacía lo de siempre, trabajaba por las mañanas, compraba en el mercado los miércoles, llamaba a mi madre los viernes por la tarde. Nadie notaba nada raro porque yo no había cambiado nada. No me vestía diferente, no estaba más feliz ni más ausente. Si acaso, más tranquila. Y entonces, una noche, pasó lo que nadie espera, fue Marta quien se presentó en mi casa. A las 11:30, con el rímel corrido y una bolsa de plástico en la mano. David ya dormía. Estaba viendo una serie cuando sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y no entendí nada. Abrí la puerta sin pensar. Ella me miró y dijo, necesito hablar contigo. Ahora. Su voz temblaba, pero no era de tristeza. Era otra cosa. Entró sin que la invitara y se fue directa a la cocina. Dejó la bolsa sobre la mesa y sacó un conjunto de ropa interior. Reconocí la parte de arriba. Roja. La mía.
La que desapareció hace unas semanas. Me miró como si esperara que mintiera. No lo hice. Me quedé en silencio. ¿Te acostaste con Rubén? No contesté. ¿Estás acostándote con él? Le dije que sí. Sin excusas, sin explicaciones. No tenía sentido mentir. Me miró con una mezcla rara entre desprecio y alivio. Como si hubiera estado esperando que le confirmaran lo que ya sabía. Sacó otra cosa de la bolsa, una copa de vino, envuelta en papel de cocina. No entendí por qué la traía hasta que habló. La encontré debajo del sofá. No es mía. Tú estuviste en mi casa. No le respondí. Me limité a sentarme. Ella no lloró, no gritó, no me insultó. Se limitó a mirarme. Te creía mejor que esto. No por Rubén. Por ti. Por lo que tenemos tú y yo desde hace años. Creí que éramos amigas. No supe qué decirle. Porque era verdad. Éramos amigas. Nunca planeé hacerle daño. Ni siquiera pensé en ella en ese momento. Solo pensé en mí. Lo que necesitaba. Lo que ya no tenía con David. Marta respiró hondo, se pasó las manos por el pelo y se levantó. No voy a decirle nada a David. No porque te esté protegiendo, sino porque no quiero que esto me reviente a mí también. Haz lo que quieras, Clara. Pero no vuelvas a mi casa. Y se fue. Esa noche no dormí. Me tumbé junto a David, escuchando su respiración, y me pregunté si alguna vez había sabido quién era yo. Si alguna vez le importó de verdad. No por lo que hacía, por lo que decía, sino por lo que callaba. Por lo que necesitaba y nunca pedía. Al día siguiente, David notó algo. ¿Has dormido mal? Me preguntó mientras desayunábamos. Un poco. Soñé raro. Y eso fue todo. Durante 3 días, no volví a saber de Rubén. No me escribió. No llamó. No cruzamos miradas en el portal. Nada. Hasta que una noche, David llegó antes de lo habitual. Entró con el ceño fruncido, cerró la puerta con fuerza y fue directo al salón. Me pilló colocando ropa en el cesto. ¿Tú me estás engañando? Su voz no era alta, pero sí seca. Precisa. Como si llevara días practicándola en su cabeza. ¿Cómo dices? Que si te estás acostando con Rubén. Lo dijo sin titubeos. Lo dijo mirándome a los ojos. No tenía margen para negar nada. No había espacio para salidas. Solo me quedaba una opción. Sí. No me preguntó por qué. No me pidió detalles. Se quedó en silencio, apretando los puños. Luego se fue a la cocina, volvió con una cerveza, se sentó en el sofá y la abrió. No me miró durante 5 minutos. Cuando por fin lo hizo, me lanzó una mirada que no era de rabia, ni de dolor, ni siquiera de sorpresa. Era decepción pura. No sé qué me jode más, Clara. Si lo que has hecho o lo poco que me sorprende. No supe qué contestarle. ¿Desde cuándo? Unas semanas. Asintió. No gritó. No rompió nada. Pero había algo peor en su silencio. Algo mucho más peligroso. Quiero que te vayas de casa mañana. No me importa a dónde. Pero no te quiero aquí el fin de semana. Y se levantó. Subió a nuestra habitación y cerró la puerta. No la volvió a abrir esa noche. A la mañana siguiente me levanté antes de que amaneciera, no porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía soportar otro segundo más acostada en esa cama que hasta hace poco era mi refugio y ahora era solo un colchón donde dormía al lado de alguien que ya no sabía si me odiaba.
Me ignoraba o simplemente se había rendido. David seguía dormido, o fingía estarlo, con la espalda vuelta hacia mí. Me vestí en silencio, bajé a la cocina y me senté en una de las sillas sin encender la luz. El reloj marcaba las 6:15 cuando escuché los pasos bajando por las escaleras. Venía descalzo, con el mismo pantalón de pijama gris que usaba desde que empezaron los primeros fríos, y sin camiseta. Se sirvió un café sin mirarme y se apoyó en la encimera. ¿Te vas a quedar todo el día aquí sentada o vas a empezar a hacer algo con tu vida? La frase cayó como una piedra. No por las palabras en sí, sino por el tono. Seco, sin emoción. Como si hablara con una desconocida. No respondí. Él siguió. Te pedí que te fueras hoy. Y hoy es hoy. No el lunes, no la semana que viene. Hoy. Levanté la cabeza. ¿De verdad me vas a echar así? ¿Sin decir nada más? David soltó una risa breve, amarga, sin humor. ¿Qué más quieres que diga, Clara? ¿Qué te dé las gracias por follarte a mi vecino y encima tener la cara de dormir cada noche a mi lado como si nada? ¿Qué te prepare la maleta y te lleve en coche hasta el sitio que hayas elegido para empezar tu nueva vida? No sé en qué mundo vives, pero aquí eso no va a pasar. Me levanté y me acerqué un poco. No porque quisiera pelear, sino porque necesitaba decirle algo antes de que todo se rompiera del todo. Yo tampoco estaba bien, David. Hace mucho que no estábamos bien. Me miró como si no pudiera creer lo que oía. ¿Y por eso tu solución fue acostarte con Rubén? ¿Ni siquiera pensaste en hablar conmigo? ¿En intentar arreglarlo como hace la gente normal? Intenté hablar contigo muchas veces. Te lo juro. Pero tú siempre estabas cansado, ocupado, molesto, distraído. Siempre había una excusa. Y eso justifica lo que hiciste. Claro. Pobrecita Clara, ignorada por su marido, así que va y se mete en la cama del vecino. Muy madura tu forma de arreglar las cosas. No me estoy justificando. Pues lo parece. Silencio. Largo. Tenso. Hasta que él se volvió hacia mí con una calma tan forzada que daba miedo. ¿Usaste protección? Lo miré sin entender. ¿Qué? Que si usaste protección. No es una pregunta complicada. ¿O tampoco pensaste en eso mientras te desnudabas en la casa de Marta? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Segura? Sí. Asintió. Se sirvió más café y bebió sin mirarme. Yo sentía que el aire se hacía cada vez más denso. No sabía si estaba a punto de estallar o si simplemente se estaba apagando por dentro. No sabía qué era peor. Él dejó la taza en el fregadero y se giró. Te quedan 2 horas. A las 10 quiero que estés fuera. No me importa si te vas a casa de tu madre, a un hotel o a la puta calle. Pero no quiero verte aquí cuando vuelva del trabajo. No puedes echarme así. Esta casa es de los dos. Perfecto. Pues si te quieres quedar, hablamos con abogados. Hoy mismo si hace falta. Pero si te quedas, no pienses que esto va a ser una tregua. No habrá reconciliación, no habrá perdón, no habrá nada. Seremos 2 desconocidos compartiendo espacio. Y te aseguro que no te va a gustar. Me quedé quieta. Él se fue a la habitación, volvió 15 minutos después con su ropa puesta y las llaves en la mano. Te dejo el coche. Usa el que tú quieras. Pero a las 10, fuera. Y salió. Cerró la puerta con firmeza, sin violencia, sin hacer teatro. Y me dejó sola en la cocina, mirando la taza vacía que aún conservaba el calor de su último café. Pensé en llamar a Marta. Pensé en llamar a Rubén.
Pensé incluso en llamar a mi madre. No llamé a nadie. Subí, empaqué algunas cosas, metí ropa en una bolsa de deporte, cogí el portátil y los cargadores, y me senté en la cama a esperar que dieran las 10. Nadie me escribió. Nadie me llamó. A las 10 en punto, salí por la puerta. Durante los primeros 3 días después de irme, me quedé en casa de mi hermana, en un pequeño piso en Patrick's donde el ruido de los coches y los gritos del vecino de arriba eran constantes. Compartí sofá con una manta vieja que olía a tabaco, y fingí estar bien cada vez que mi hermana me preguntaba qué pasaba. No le conté nada, ni una palabra, solo dije que David y yo necesitábamos un tiempo, que eran cosas nuestras, que no tenía por qué preocuparse. Ella aceptó la versión sin hacer demasiadas preguntas. Nunca fue de meterse donde no la llamaban. Me limité a dormir mal, comer poco, revisar el móvil sin parar, y repasar mentalmente todo lo que había hecho como si eso fuera a cambiar algo. La mañana del cuarto día recibí un correo electrónico. El remitente era David. El asunto decía, adjunto. Sin texto en el cuerpo del mensaje, solo un archivo PDF. Lo abrí sin pensarlo demasiado, y lo que encontré fue un contrato de separación de bienes, un resumen de las cuentas conjuntas con lo que había transferido ya a su cuenta personal, una lista de objetos de valor del piso con anotaciones que indicaban cuáles podía llevarme y cuáles no, y un enlace a un documento de Google Drive que contenía, con una precisión enfermiza, cada uno de los correos y mensajes que yo había intercambiado con Rubén desde la primera vez. Todos. Incluidos los que había borrado. Me había espiado. Y lo había hecho bien. No me cabreé por el control, ni por la invasión de mi privacidad, ni por la manera tan fría en que me lo presentó. Lo que me jodió fue darme cuenta de que había planeado todo esto mientras yo aún vivía con él, mientras dormía en su cama, mientras comíamos juntos en silencio. No fue una reacción impulsiva. Fue algo premeditado. Una estrategia. Me había dejado caer en la trampa con toda la calma del mundo. Y ahora estaba moviendo cada ficha con la precisión de alguien que no solo quería deshacerse de mí, sino hacerlo de forma que yo no pudiera levantarme en mucho tiempo. Fui a su oficina sin avisar. Me recibió una secretaria joven que no me conocía y me dijo que David estaba en una reunión. No me moví. Le dije que iba a esperar. Me senté en una de esas sillas duras de sala de espera y pasé 43 minutos mirando el suelo hasta que salió. Me vio, asintió con la cabeza y me hizo una seña para que lo siguiera. Entramos en su despacho, cerró la puerta y se apoyó en su escritorio sin sentarse. ¿Has leído el correo? Sí. Perfecto. ¿De verdad lo tenías todo guardado? Desde el principio. ¿Desde cuándo sabías lo mío con Rubén? Desde antes de que tú lo supieras. ¿Por qué no dijiste nada? Porque prefería que terminaras de cagarla. Si te iba a dejar, al menos quería hacerlo con todas las cartas sobre la mesa. ¿Y todo esto qué es? ¿Venganza? No. Es limpieza. No me jodas, David. Esto no es limpieza. Esto es castigo. Y además lo estás haciendo para que yo no pueda ni levantar cabeza. No te confundas. No quiero que sufras. Quiero que te vayas. Y que no vuelvas. ¿Y crees que esto va a hacer que me desaparezca? Así, sin más. Eso espero. ¿Qué pasa con lo de Rubén? ¿Marta lo sabe? Sí. ¿Tú se lo dijiste? No. Se enteró sola. Como yo. No sois muy discretos. ¿Y tú qué hiciste con eso? Nada. No es asunto mío. ¿Y si yo digo que esto no ha terminado? Entonces te vas a llevar una sorpresa. ¿Una amenaza? No una advertencia. Salí del despacho sin decir más.
Sabía que no tenía sentido seguir discutiendo. David había pasado esa línea donde ya no hay odio ni amor, solo decisión. Y su decisión era eliminarme de su vida de la forma más sistemática posible. Y lo estaba consiguiendo. Esa misma noche, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Clara? Sí. Soy Marta. No dije nada. No quiero hablar de Rubén. No me interesa lo que pasó. Me da igual. Lo único que quiero es que te alejes de nosotros. De mi casa. De mi familia. ¿Eso te pidió David? No. Esto lo pido yo. ¿Y qué vas a hacer si no lo hago? No tengo que hacer nada. Ya lo está haciendo él. Y lo está haciendo bien. Créeme. Colgó. A la mañana siguiente, mi cuenta bancaria conjunta con David estaba vacía. Solo quedaban los 213 euros que yo había transferido antes de irme. El resto se había ido. Fui al banco. Me dijeron que todo estaba hecho conforme al contrato de separación enviado por él y firmado digitalmente por ambos. Él había usado una firma electrónica que yo no recordaba haber autorizado. Pedí una investigación. Me dijeron que sería larga y probablemente inútil. No insistí. Llamé a Rubén. Me contestó con un tono neutro, casi incómodo. Hola. Hola. ¿Podemos vernos? No creo que sea buena idea. ¿Tú también? Marta me lo pidió. ¿Y tú qué quieres? No quiero más problemas, Clara. Bastante tenemos ya. Colgó. Esa tarde, llamé a mi abogado. Pasaron 5 días desde que hablé con el abogado. Me dijo lo que ya sospechaba. Si David había usado una firma digital sin mi consentimiento, podría denunciarlo, pero sería un proceso largo y desgastante, y las probabilidades de que recuperara algo eran mínimas. Además, la cuenta ya estaba vacía, el daño estaba hecho, y si me ponía a pelear por cada euro, lo único que iba a lograr era estancarme durante meses en un proceso que ni siquiera garantizaba un resultado favorable. Me preguntó si quería iniciar la demanda igual, y le pedí tiempo. Aún no lo tenía claro. No sabía si quería castigar a David o simplemente dejar de pensar en él. A veces, la venganza suena más atractiva de lo que realmente es, pero cuando tienes delante toda la mierda legal que implica, empiezas a preguntarte si vale la pena arrastrarte por el barro solo para que el otro también se manche un poco. Esa noche, David me llamó. Fue él. No yo. Lo vi en la pantalla del móvil, su nombre completo, David Ortega, como lo tenía guardado desde hace años, con una foto que probablemente tenía más de 3 años, y que no había cambiado porque nunca me detuve a pensar en hacerlo. Dudé un segundo antes de contestar. Luego respiré hondo y pulsé el botón verde. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. En persona. ¿Para qué? Porque no quiero que esto termine como está terminando. ¿No es eso precisamente lo que estás haciendo? Quiero hablar, Clara. Solo eso. ¿Dónde? En el piso. Mañana. A las 6. Vale. No pregunté nada más. No le dije si iría con intención de arreglar algo o simplemente a firmar papeles. Colgué y me quedé mirando el techo durante 1 hora sin moverme. Pensaba en qué diría, qué no diría, qué pasaría si volvíamos a discutir. No quería llorar. No quería suplicar. Pero tampoco quería que me tratara como si yo fuera un error que quería borrar de su historia. Llegué puntual. Él ya estaba allí, sentado en el sofá, con una carpeta sobre la mesa y 2 vasos de agua. El detalle de los vasos me desconcertó un poco.
No porque esperara otra cosa, sino porque era una cortesía innecesaria, casi protocolaria, que hacía más frío el ambiente. Me senté frente a él y esperé a que hablara. Lo hizo sin rodeos. Voy a presentar la demanda de divorcio esta semana. No necesitas firmar nada ahora. Solo quería que lo supieras por mí, no por un notario. Asentí. De acuerdo. No voy a pelear por la casa. Quédate con tu parte. Yo me voy a mudar en unas semanas. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque no quiero que esto sea un campo de batalla. Y porque, a pesar de todo, me importa cómo terminen las cosas. ¿De verdad? Sí. Aunque no lo parezca. Podrías haber hablado antes. Podrías no haber hecho lo que hiciste. Silencio. No estoy aquí para seguir echándonos cosas en cara, Clara. Solo quería que esto tuviera al menos un cierre decente. Un cierre decente después de vaciarme la cuenta, recopilar mensajes y mandármelos como si fueras un juez. No sabías en qué punto estaba yo. No sabías lo harto que estaba. Lo lejos que habías quedado de la persona con la que me casé. ¿Y tú crees que yo no me sentía igual? Puede ser. Pero tú lo resolviste acostándote con el vecino. ¿Y tú lo resolviste haciéndome desaparecer? Teníamos opciones. Y tomamos decisiones. Ahora estamos aquí. ¿Y esto qué es? El último intento de no odiarnos. Porque lo que viene después va a ser duro, y no quiero cargar con más rencor del necesario. Me quedé callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Yo también estaba cansada. También quería pasar página. Pero seguía doliendo. No por perderlo a él, sino por cómo todo se había descompuesto hasta volverse irreparable. Me levanté para irme. Él no se movió. Caminé hasta la puerta y antes de abrir, me giré. ¿Alguna vez pensaste en perdonarme? No. Ni por un momento. Pensé en intentarlo. Pero perdonarte, no. No soy ese tipo de persona. Yo tampoco. Salí sin mirar atrás. 3 meses después de aquella última conversación, ya no vivía en Valencia. Había aceptado una oferta para trabajar en una agencia de comunicación en Bilbao, nada glamuroso, nada que estuviera en mis planes antes de que todo se desmoronara, pero suficiente para empezar desde cero sin que me recordaran quién era ni con quién estaba casada. Me fui sola, sin decirle a nadie más que a mi hermana, que me ayudó con la mudanza y no hizo demasiadas preguntas. Nunca fue de analizar las decisiones de los demás, y en ese momento, lo agradecí más que nunca. Había dejado atrás todo lo que conocía, y no lo hice como alguien valiente que decide reconstruir su vida por convicción. Lo hice porque no me quedaba otra cosa que hacer. La vida en Bilbao era distinta. Más fría, más reservada. Me vino bien que la gente aquí no fuera de preguntar mucho, que nadie supiera nada de mí más allá de lo que yo decidía contar. En la oficina, me limité a cumplir con mi trabajo, a llegar, hacer lo mío y volver a casa sin detenerme a socializar. No era depresión, tampoco aislamiento intencional. Era simplemente cansancio. Cansancio de justificarme, de explicar por qué había hecho lo que hice, de contar una historia en la que siempre iba a salir mal parada, ya fuera por haber sido infiel o por haber permitido que el matrimonio muriera sin pelear más. Había asumido que el juicio social era inevitable, así que preferí desaparecer de la escena antes de que alguien pudiera señalarme. Un día recibí un correo de David. Nada dramático, ni agresivo, ni sentimental. Era solo una notificación formal para informarme que el proceso de divorcio había concluido y que a partir del lunes siguiente, el piso de Valencia quedaba oficialmente a mi nombre. No añadía nada más. Ninguna frase de cierre, ningún deseo de suerte ni reproche escondido.
Le contesté 2 días después, simplemente para confirmar que había recibido el aviso. Ni gracias, ni adiós. Nada más. Fue extraño ver mi nombre vinculado a una propiedad en un documento legal, cuando en realidad sentía que no tenía nada propio, que no pertenecía a ningún lugar, que todo lo que tenía eran habitaciones alquiladas y objetos comprados con urgencia para llenar vacíos materiales. Volver a tener algo mío, aunque fuera solo un piso en el que ya no vivía, fue una sensación rara. Una mezcla de logro y derrota. A veces pensaba en volver, venderlo o alquilarlo, pero nunca tomé una decisión. Lo dejé cerrado, vacío, como un vestigio de lo que había sido una vida. El recuerdo de ese lugar era incómodo, pero no doloroso. Era como recordar una época de trabajo que no terminó mal, pero que tampoco fue buena. Algo que simplemente se acabó. No volví a saber nada de Rubén, ni de Marta. Me imaginaba que seguían juntos, o no, pero ya no me importaba. La historia con él no fue un romance ni una pasión incontenible. Fue una decisión tomada desde la frustración, un intento torpe de sentir algo distinto a lo que sentía cada día al lado de David. No lo odiaba, pero tampoco me perdonaba. Había sido una forma estúpida de enfrentar una crisis, una forma que había destruido todo sin darme nada a cambio. No sentía que hubiera ganado nada. Solo había perdido. Mi hermana me visitó en noviembre. Cenamos juntas en casa y me preguntó, por primera vez en todos esos meses, si me arrepentía. Tardé en responderle, no porque no supiera la respuesta, sino porque no quería decirla en voz alta. No me arrepiento de haber terminado con David. Me arrepiento de cómo lo hice. Ella asintió sin decir nada. No me juzgó. No me consoló. Solo lo aceptó como una verdad más. Y eso fue suficiente. Con el tiempo, volví a salir con alguien. Nada serio, alguien del trabajo, un diseñador con quien compartía algunas horas de oficina y un par de cenas sin expectativas. No llegamos a nada, pero fue la primera vez que estuve con un hombre sin pensar en si me estaba equivocando, en si estaba cometiendo otro error. No sentí culpa, ni necesidad de justificarme. Fue simple. Y cuando dejó de tener sentido, lo dejamos. Ahora vivo sola. Trabajo, pago el alquiler, salgo a caminar los domingos, y a veces veo a mi hermana cuando viene por trabajo. No soy feliz, pero tampoco estoy rota. Aprendí que eso es suficiente por ahora. No necesito cerrar la historia con una gran lección, ni con una frase que explique todo. No hay moraleja. Solo queda lo que pasó y lo que viene después. Y lo que viene después, esta vez, lo voy a decidir sin romperle la vida a nadie más. Sin mentirme. Sin destruir para escapar. Porque si algo aprendí, es que hay errores que no desaparecen, pero sí dejan de doler cuando dejas de repetirlos. Y eso, aunque no arregle nada, es un buen comienzo.